Hola, ¿qué tal? Les saludo después de las celebraciones navideñas y deseando un 2021 lleno de bendiciones. Por eso nos retrasamos un poco con este estudio, pero ahí vamos ya. Vamos con Apocalipsis capítulo 16, las últimas 7 copas, plagas que son derramadas. En el capítulo 15, Juan vio a uno de los 4 ancianos darles a los 7 ángeles que salieron del templo celestial las 7 copas de plagas que serían derramadas sobre la tierra. Y ahora en este capítulo 16, estas 7 copas o plagas son derramadas y corresponden al juicio final y completo de Dios sobre la tierra. Y esto nos lleva a la segunda venida de Jesucristo. Las copas o frascos derramados van a afectar la tierra, el mar, los ríos, las fuentes del agua, el sol, el trono del anticristo, el gran río Éufrates, la atmósfera y la humanidad misma. Ojo con esto, pero vuelvo a repetir lo que siempre digo. A los que amamos a Cristo, Dios nos va a librar. Entramos en el tema, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta voz fuerte ordenó derramar o vaciar las 7 copas que estaban llenos de la ira de Dios sobre la tierra. Esta orden viene del templo de Dios en el cielo, de la misma presencia de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Si te fijas bien, lo que leímos, esta plaga, úlcera como llagas malignas, va a atacar a los que tendrán la marca de la bestia y adorarán su imagen, no a los que siguen a Cristo. Esta plaga es parecida a las úlceras dolorosas que afectaron a los egipcios en los días de Moisés. Eso viene en Éxodo 9. Pero al pueblo de Israel no le pasó nada. Asimismo, estas úlceras van a afectar literalmente a los seguidores del anticristo, que van a ser engañados para entrar con un pacto con Satanás y con el mismo anticristo. Vamos a ver el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando vimos Apocalipsis 8:8, si te acuerdas, 1/3 del mar se convirtió en sangre, pero ahora en este caso los seres vivos en el mar van a morir como la sangre de los muertos. ¿Qué quiere decir la sangre de los muertos? La sangre de un muerto se coagula y es una señal segura de muerte. Entonces, en esta copa derramada sobre el mar, todas las criaturas vivas del mar van a morir, porque el agua de los océanos se va a convertir en sangre. Vamos a los versículos 4 al 7. Sobre el versículo 4, cuando vimos el juicio de la tercera trompeta en Apocalipsis 8, la tercera parte del suministro del agua dulce de la tierra se convertiría en aguas amargas de muerte, muy parecido a cuando Dios hizo a través de Moisés que el agua del río Nilo se convirtiera en sangre, y los peces murieron, y el río apestaba, y los egipcios tenían asco de beber el agua del río. Eso viene en Éxodo 7. Pero en el caso de ahora, los ríos y las fuentes de las aguas dulces van a ser convertidas en sangre. No solamente un río, o sea, es como si en los tiempos de hoy todo proceso para tomar agua dulce, que es la que necesitamos, sea transformada en sangre. Imagínate lo que será un gran problema de supervivencia. Ahora, en los versículos del 5 al 7, el ángel hace énfasis en que Dios es justo en sus juicios, y que los afectados por estos juicios van a ser los que han derramado la sangre de los siervos de Dios. ¿Quiénes son estos que han derramado la sangre de los siervos de Dios? Pues son los que hirieron y martirizaron cristianos hasta la muerte, mataron a los profetas y a quienes seguían al Dios del Antiguo Testamento. Hoy en día estos juicios serán para quienes han vituperado, ultrajado o herido a los seguidores de Cristo, o se han burlado de ellos como si lo hubieran hecho con Cristo mismo, y a los que han creído en otros dioses que han usurpado el lugar de Cristo. Y yo te pregunto ahora, ¿de qué lado estás? ¿Con Dios o contra Dios?
Vamos a los versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Si recordamos Apocalipsis 8:12, que en los juicios de las trompetas 1/3 del sol fue afectado. Ahora parece más duro, porque el cuarto ángel vacía la copa sobre el sol y causará ondas de calor tan fuertes como nunca. Y quienes vivan en la tierra en ese tiempo van a tener que soportar ese calor como si cayera fuego del cielo. La vida en la tierra será cada vez más difícil. Aún así, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, la gente va a maldecir y a culpar a Dios por eso. ¿Cuántas veces ocurre en la vida de hoy que algo que no nos gusta, inmediatamente culpamos a Dios? Pues esto mismo sucedió en Egipto. En el tiempo de Faraón, a pesar de las plagas, no se rindieron ante Dios. Eso viene en Éxodo capítulo 7, capítulos de 7 al 11. Versículos 10 y 11. Estamos en Apocalipsis 16. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. En Apocalipsis 8:12 ya habíamos estudiado que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron afectados bajo el juicio de la cuarta trompeta, que causó la oscuridad parcial en la tierra. Ahora, en el caso del juicio de la quinta copa, va a haber oscuridad total en el reino del anticristo, dice la palabra. La oscuridad cubrirá la tierra en todas las partes donde mande el anticristo. Así como sucedió también en Egipto con la 9ª plaga, en Éxodo 10, que hubo oscuridad total para los egipcios. Pero también dice la Biblia que los israelitas sí tenían luz en sus casas. Al pueblo de Dios no tiene por qué pasarle eso. Ahora, ¿te puedes imaginar a la gente en oscuridad total? Un pánico de ansiedad e impotencia a tal grado que se van a morder las lenguas en la agonía, además de que van a sufrir las úlceras dolorosas. Pero aún así van a maldecir a Dios a causa de sus sufrimientos. ¡Qué barbaridad! La terquedad del hombre de echarle la culpa a Dios. Vamos a los versos 12 al 16. La sexta copa afectará al río Éufrates, un río muy conocido que era uno de los 4 que regaban el huerto del Edén. Eso viene en Génesis capítulo 2. El río Éufrates nace en Turquía y fluye hacia el sur a través de Siria e Irak hasta el Golfo Pérsico. ¿Qué va a pasar? Dios va a hacer que este río se seque para que los reyes del oriente, guiado por el ejército de 200 millones de hombres, crucen fácilmente hacia la Tierra Santa. O sea que estos ejércitos se van a reunir para pelear contra el ejército de Dios, contra Israel. El versículo 13 continúa diciendo: y vi salir de la boca del dragón, o sea, el diablo, ese dragón, y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo que va a gobernar influenciado por el diablo. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es ese? El líder religioso asociado con el gobernante del tiempo del fin, o sea, esa trinidad diabólica. Entonces, bajo la influencia de estos 3 espíritus inmundos con apariencia de ranas, dice la Biblia, son una trinidad diabólica, van a convencer a millones de personas a que se unan a ellos contra Israel, haciéndoles pensar que el verdadero Cristo es realmente el anticristo. Y van a pelear contra el Cordero, contra Cristo, contra sus santos y sus ejércitos de ángeles. La batalla del Armagedón va a tener lugar en las afueras de Jerusalén. Hay quienes dicen que entre 50 y 90 kilómetros de Jerusalén, aunque el nombre correcto es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso lo menciona el verso 14. Nota importante: de acuerdo al profeta Zacarías, que escribió 520 años de Cristo,
y al profeta Ezequiel, que escribió aproximadamente 590 años antes de Cristo, los dos coinciden en que esta batalla va a ser devastadora en el valle de Josafat, que es el de Megiddo, el valle de Cedrón, en Jerusalén, en Bosra, Petra y en el Jordán meridional. Según el Antiguo Testamento, esos lugares eran donde se libraban grandes batallas y Dios conquistaba a los enemigos de Israel. Esos valles tienen su historia. Ojo, si Ezequiel escribió esto 590 años antes de Cristo, más 2020 que llevamos después de Cristo, eso suman 2610 años hasta hoy, que Ezequiel profetizó lo mismo que el apóstol Juan. Qué maravillosa es la Biblia, ¿no crees? También esta reunión de las naciones en contra de Israel se menciona en los Salmos, escritos por el rey David 1000 años antes de Cristo. O sea, hace más o menos 3020 años. Fíjate nomás, hace 3020 años y se describe como una reunión que estará dirigida contra Dios y su ungido. Lo puedes ver en los Salmos 2, del 1 al 6. Ahora vamos con los versículos 17 al 21, son los últimos. La séptima copa se vacía en el aire. Se oye una gran voz desde el trono del cielo diciendo, hecho está. Entonces habrá voces, relámpagos, gritos de trueno y fuerte terremoto. Aunque ya habíamos leído sobre los terremotos, pero aquí nos dice que nunca hubo o habrá un terremoto de la magnitud mencionada en este versículo 18. Con este terremoto van a ocurrir varias cosas. Va a dividir a Jerusalén en 3 partes y va a destruir completamente a Babilonia, que es la sede del gobierno del anticristo. También este terremoto va a cambiar la topografía entera de la tierra. Nota el versículo 20 que dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Después del terremoto va a haber una tormenta de granizo. El peso de los granizos será enorme, de 1 talento cada uno, es el peso que menciona. 1 talento son aproximadamente 34 kilos. Este granizo va a caer sobre los habitantes de la tierra y el pueblo seguirá maldiciendo a Dios por la destrucción que va a ser causada. Imagínate los pedazotes de granizo de 30 kilos. Esta será la tercera vez durante las plagas de estas copas que leemos que los habitantes de la tierra maldecirán a Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. El verso 9, el verso 11 y el verso 21 que hemos leído, que vienen en este capítulo, mencionan que no hay arrepentimiento ni se volverán a Dios. Las personas que han caído ante el reinado del anticristo se perderán y estarán lejos de toda salvación, destinados a la condenación eterna. Un capítulo muy duro el que nos ha tocado hoy. Pero vuelvo a recordarte que todas las catástrofes y muertes serán para los seguidores del anticristo, no para ti, si es que has creído en el sacrificio de Cristo por tus pecados. El asunto aquí es no ser engañados. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.